momento que suceda. En otras palabras, tratar de relacionar, oiga, ahora que bombardeó Trump Siria con los misiles Tomahawk, estaba escrito en la Biblia, ahora en septiembre, 2011, en septiembre, que llegaron los aviones a derribar las dos torres gemelas aquí en la ciudad de Nueva York, está en la Biblia, y muchos comenzaron a decir que era el Apocalipsis 18, que era la culminación y la profecía de Apocalipsis 18, y que las torres gemelas eran el centro de la economía, y que yo estaba estudiando la economía de Estados Unidos, y estaban usando una profecía que es el futuro para la tribulación, y al final de la tribulación con las torres gemelas. Entonces también dijeron que el 23 de septiembre de 2007 era el cumplimiento de Apocalipsis 12, o que las lunas rojas indicaban los tiempos finales, como lo hemos oído últimamente. Las lunas rojas que han aparecido, que son señales de que ya está el Apocalipsis. Las lunas rojas aparecen en Ezequiel capítulo 2, en Hechos capítulo 2 y en el libro Apocalipsis para el tiempo de la tribulación, no antes de la tribulación. Antes de la tribulación va a haber lunas rojas, va a haber eclipses lunares, eclipses solares, etcétera, etcétera, pero no podemos relacionar todo inmediatamente con las profecías de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado por eso de conocer las profecías de la Biblia. Número 2, el otro extremo es menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20, no menosprecies las profecías. Esto es otro extremo. En Mateo 16, del 1 al 3, Jesús les dijo a los fariseos: ustedes cuando ven el cielo y se comience a borrascado con las nubes, saben que va a llover, pero ustedes no han discernido o no quieren discernir las señales de los tiempos. O sea, Dios nos manda a que estemos atentos, como ya les di el panorama político que vimos, para que nos demos cuenta que de acuerdo a la historia del siglo XX y del siglo XXI, la humanidad ha llegado a su final, económica, moral y filosóficamente. Hemos llegado al final. Las ideologías comunistas, socialismo, democracia, todas están derrumbando delante de nosotros. Hemos llegado al final de nosotros mismos. Es el momento más glorioso que tenemos la iglesia para hacer la luz. ¿Se dan cuenta que nosotros somos la única luz? No hay ninguna luz en Nueva York más que tú y tú y tú y tú. Toda la gente se encuentra en tinieblas. Dice la Biblia que hay un velo que cubre los ojos de todos los seres humanos para que no les resplandezca el Evangelio. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio que tú sabes cómo compartir? Desde que tú te convertiste, no levante la mano a nadie, ¿a cuántas personas has guiado a una decisión para su salvación? Desde que tú te convertiste, ¿a quién has guiado a Jesucristo? ¿O a quién has traído o a quién has invitado a las conferencias para que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas? Y número 3, también otro extremo es no estar vigilantes. Millones de cristianos, ¿verdad?, no están atentos a estas señales. En el Antiguo Testamento se llamaban atalayas. En los castillos en la antigüedad ponían vigías hasta arriba de las murallas para que vieran desde lejos, cuando había mucha pomparera, pues ya sabían que había un ejército, ¿verdad?, contra el castillo. Tocaban la trompeta, cerraban las puertas del castillo y se armaban todos los flecheros y subían a las partes de arriba para poder defenderse. Y nosotros somos los atalayas del Nuevo Testamento. El cristiano tiene que ver, es como un bosque. Los árboles, vas caminando, no te permiten ver 1 kilómetro más adelante. Dios nos ha subido arriba de los árboles para que veamos el futuro y lo anunciamos. Y le advirtamos a la gente: arrepiéntanse, porque el tiempo se acerca. Entonces, esta es la misión de nosotros. Si no estamos vigilantes y no estamos conscientes de la realidad y del tiempo en que nos encontramos, ¿cómo podemos prevenir y advertir a la gente ese tiempo de volverse a Dios con todo el corazón? Pero ¿cómo lo puedo hacer si mi propia vida no está consagrada a Dios? Pues otra vez comencemos con nosotros mismos ya a tomar en serio a Dios. Ya no seas cristiano del domingo nada más, sino sea un cristiano en el que todos los días tienes un tiempo con la Biblia, tu devocional con el Señor,
estás memorizando 2, 3 versículos diarios, estás tratando de confesar tus pecados diario, porque diario la regamos y diario tenemos errores, y eres un cristiano que estás interesado en que Dios pueda usarte como un instrumento poderoso para poder ser una atalaya digno en las manos de un Dios santo. Muy bien. Ahora rápidamente vamos a discernir algunas tendencias principales del mundo. Todos estos últimos descubrimientos científicos que ya hemos mencionado, todos los avances tecnológicos y geopolíticos nos ayudan a discernir que verdaderamente nos encontramos muy cerca de los tiempos finales, en el que tal vez ahorita saliendo desaparezcamos millones de seres humanos del planeta Tierra. Otra de las señales, como ya hemos mencionado, es la apostasía. Según Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, se profetizó que antes de que el anticristo surja, vendría el apartamiento de la fe. ¿Qué es la apostasía? Alejarse de las verdades centrales y absolutas de la palabra de Dios. Siempre ha habido falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, pero nunca más que en los últimos 25 años se habían introducido tantas barbaridades como ahora en el siglo XX. Yo he ido a iglesias que me he tenido que salir, donde comienza el predicador así, que está cayendo polvo de oro del cielo, donde comienzan a tumbar a toda la gente diciendo que es el Espíritu Santo, donde les dicen, ¿verdad?, que ahora pasen adelante y que le inflen un globo para que lo revienten y para que puedan realmente creer que el Espíritu Santo lo hizo. Hay otros predicadores que pasan a la gente y le dan una patada, porque es la patada del Espíritu. Hay otros que tienen charolas con chicles, y el que más que el chicle va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Digo, son cosas que dices, no puede ser. No puede ser que eso esté pasando en la iglesia de Jesucristo. Hay otros que están también regándolos a todos, ¿verdad?, así como si fueran fumigando y diciendo, ¿verdad?, que el que recibe el agua recibe el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ya no puedo seguirme extendiendo, pero es increíble lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Y por qué? Porque la gente así lo quiere. Están contentos con todas esas payasadas y con todas esas tonterías, simplemente porque no quieren ser discípulos ni quieren conocer la verdad. Y ahora se entretiene a la gente en lugar de predicarles la verdad. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio no ofenda, no es el evangelio. Ahí me preguntan, ¿verdad?, oiga, pero ¿por qué usted habla así? Porque así es como Jesús nos mandó a hablar en la palabra de Dios. Nosotros de 1980 a 1990 no había una sola iglesia que me invitara. Una sola iglesia que me invitara. Y me decían los pastores, Armando, es que tú eres evangélico. Yo comencé como misionero. 3 años en las montañas de Guerrero y Oaxaca, en México, con los indígenas, durmiendo en el suelo, y mi cojín era un ladrillo forrado con periódicos. Así estuve 3 años. Me dio malaria, me dio calenturas de 40 grados, me llevaron 3 veces al hospital, nos conectaron a palos porque les decía a todos que se venía al infierno, cerraron muchas cantinas, pero durante 3 años yo creí que Dios me había llamado para misionero. Y después pues ya bajé a la civilización, vivíamos en Acapulco, en la sierra de la montaña, comencé a dar estudios, etcétera, etcétera, y comencé a predicar con la asociación de un hombre que se llama Luis Palao. Estuve 3 años con él, de 1979 al 81, como evangelista asociado, hasta que ya me independicé. Y cuando comencé a predicar, como Dios quería que yo predicara, no me volvieron a invitar a ninguna iglesia. Y me decían los pastores, no vas a sobrevivir, ¿quién te va a dar ofrendas? Y yo le creía a Dios con todo mi corazón. Y hubo pastores que me pudieron aconsejar, que me pudieron sostener. Lloramos mucho tiempo, sufrimos mucho tiempo, pero finalmente hasta 1990, 91 más o menos, comenzó el ministerio a levantarse. En 1993-94 entramos a Enlace y entramos a otras televisoras, y Dios comenzó a levantar el ministerio, y yo sigo predicando como Dios me dijo. Y ahora Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque no podemos recoger lo que no hemos sembrado. Y Dios, como dice Pablo a los Tesalonicenses, prueba tu corazón
Y si tú estás en el ministerio por intereses económicos, por tener un nombre o por autonombrarte y exaltarte tú mismo, no vas a durar mucho tiempo. Porque Dios trabaja a largo plazo, el diablo trabaja a corto plazo. La segunda tendencia es la condición actual de Israel en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Encontramos una profecía asombrosa del papel que Israel iba a jugar antes de que Cristo regresara. Ustedes saben que en el año 70 Israel fue diezmada, devastada por Tito, el general romano, que no dejó piedra sobre piedra en Israel. Y de ahí fueron dispersados en más de 55, 60 naciones los judíos. Hasta el año de 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en aquel tiempo la Liga de Naciones, que después fue la ONU, la Organización de Naciones Unidas, consideró que los judíos tenían que regresar a Israel por la masacre de Hitler, de los más de 6 millones de judíos que mataron los nazis. El 14 de mayo de 1948 comenzó la cuenta regresiva de las profecías en los últimos tiempos, si lo quieres apuntar. A partir de hace 71, 72 años comenzaron las profecías de los últimos tiempos a cumplirse. ¿Por qué? Porque si Israel no hubiera regresado, entonces el anticristo no podría surgir. ¿A quién perseguiría el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, no hubiera entonces cumplido la reconstrucción del otro templo, el tercer templo que se va a reconstruir, porque no, aquí solo los judíos lo van a reconstruir. Si Israel no hubiera regresado, no se hubieran cumplido ninguna de las profecías de los últimos tiempos que se concentran en Israel. ¿Qué les quiero decir? Que Israel es el termómetro de Dios. Es la nación pequeña e insignificante, rodeada de más de 20 millones de árabes, que Dios escoge para que ahí se concentre la atención en los últimos tiempos. Y dice Zacarías 12, versículos 2 y 3. Fue escrito hace 2500 años. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, no solamente los árabes, como la guerra de los 6 días y la persecución de los nazis, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hace algunos meses el presidente Trump decretó, nunca desde que los judíos regresaron en el 48, ninguna embajada se le había permitido tener en Jerusalén la representación diplomática. Y Trump anuncia que ahora la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv se muda a la ciudad de Jerusalén. Y eso alborotó así que el avispero y el gallinero ahí en el Medio Oriente tremendo, porque los palestinos, ustedes saben que no son palestinos. Cuando se les dio la franja de Gaza y el Banco Oriental, que es el antiguo Jericó, a estos árabes se pusieron el nombre de palestinos, porque antes de que regresaran se conocía toda la tierra de Israel con el nombre de Palestina, porque un emperador romano le puso así por su esposa, que se llamaba la Palestina. Entonces no es bíblico que nosotros llamemos a la tierra de Israel Palestina. Su nombre es Yisrael, que significa la ciudad de la paz. Entonces, desde 1948 vemos nosotros que comienza otra vez, ante la expectación del mundo, a cumplirse lo que Dios le anunció a Moisés en Deuteronomio, en Éxodo, en Amós, en Zacarías, de que Israel tenía que regresar, para que viéramos que ahí comenzaba tic, 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 el reloj ya está caminando
y ya nos estamos acercando tal vez en los últimos 10 segundos del reloj de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes juegan ajedrez. A mí me encanta el ajedrez. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez allá en Guerrero cuando era niño. Cada vez que juego con él, ¿verdad?, tenemos unos partidos tremendos, porque dicen que es el juego de reyes y el rey de los juegos. Muy bien, en el ajedrez tú sabes que todo se trata de avanzar con sacrificios y matar al rey principalmente. Y cuando yo he tenido partidos de ajedrez así ya un poco más serios, se nos pone un reloj, y sobre todo cuando son campeonatos, y entonces aprieto el reloj, y en el momento que lo aprieto tengo 3 minutos o 5 minutos o el tiempo que el juez nos da para mover mis piezas, y en el momento que se acaba el reloj le aprieto y se acabó el tiempo y entra mi contrincante a mover las suyas. Entonces Dios apretó el reloj antes del 48 y ninguna profecía antiguamente se cumplió hasta el siglo XX más que en los últimos tiempos. Y cuando Israel regresó a Israel, Dios hizo esto y el reloj otra vez ha comenzado a moverse y a una rapidez impresionante. Regresando a Israel el 14 de mayo a las 5:30 de la mañana, cuando David Ben Gurión fue nombrado el primer ministro y anuncia por el radio: Israel es un estado libre y soberano, a las 5:45, 15 minutos después, los atacan los árabes y salieron vivos. Después viene la guerra de 1957 y la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, cuando ha sido la batalla más impresionante de toda la milicia. El general, ¿se acuerdan ustedes cuando Hussein invadió Kuwait? Que el presidente, el papá Bush, mandó fue el jefe de 29 naciones para sacar a Hussein de Kuwait, que quería apoderarse del petróleo de Kuwait. Y entonces, durante todo ese tiempo, los Bush se dieron cuenta que el Medio Oriente era un peligro tremendo. Y el que dirigió toda la campaña en Kuwait, que se llamó la Operación del Desierto, fue un general que ya murió hace algunos meses, llamado Schwarzkopf. Compren su libro, Las Memorias del General Schwarzkopf. Y él dice en sus libros que la batalla de 1967, de junio de 67 de Israel, él ha estudiado las batallas de Alejandro el Magno, las falanges de los macedonios, las guerras napoleónicas, las guerras de Aníbal, las guerras de Carlos el Grande, todas las batallas de la historia. Y dice el general Schwarzkopf que fue un cadete de West Point, graduado en West Point como general. Nunca en la historia ha habido una guerra como la de los 6 días en Israel, en el que Israel, ahorita somos 300 personas acá. Les voy a preguntar algo de acuerdo a la ley de las probabilidades. ¿Cuántas probabilidades tendríamos de salir vivos? Somos 300 aquí ahorita, suponiendo que nos rodea un ejército de 5,000 soldados y nosotros tenemos 10 rifles. Las probabilidades serían 10 a la 12ª potencia. Son las mismas probabilidades que Israel tuvo en los primeros 6 días, del 1 al 6 de junio de 1967, de salir vivos. ¿Qué fue lo que sucedió en esta guerra sobrenatural? Como en todas las que ha Dios intervenido para que no destruyan a los judíos, porque el día que los destruyan se acabaría la Biblia, porque es el centro de las profecías bíblicas. Que el segundo día, cuando se juntó Egipto con el presidente Nasser, que ya murió también, y juntó a Jordania, a Irak, a Siria, les dijo: extirpemos a los judíos y echémoslos al Mediterráneo. Un sargento israelí interceptó a un sargento iraquí en un tanque de guerra. Y los judíos, escúchenme muy bien, hasta el siglo XXI son los aviadores más grandes de toda la historia. Son los pilotos invencibles. La Fuerza Aérea de Israel es invencible. Ni los MiG rusos, ni los F-16 o 21 que tiene ahorita Estados Unidos, ninguna aviación del mundo se compara con la aviación de los judíos. Se subieron a 8 aviones los judíos el tercer día, y a las 4:30 de la mañana, cuando estábamos dormidos, bombardearon todos los aeropuertos de Egipto, bombardearon todos los de Jordania, bombardearon todos los sirios,
y a las 2 o 3 horas voltearon todas las 5 naciones y no tenían aviones. Una vez que dominaron el aire, comenzaron a dominar la tierra. Y aquí hay una enseñanza espiritual. Tenemos que dominar con la oración el aire para ganar aquí abajo en la tierra. Israel, bueno, hay tantas enseñanzas de Israel. Entonces, cuando ya hicieron esto, los tanques avanzaron, y el 6º día, la Liga de Naciones le mandó al general Moshe Dayan, que fue el general que dirigió esta guerra, que se pararan. Ya estaban entrando a la península de Egipto, ya habían tomado las colinas del Golán, la franja de Gaza, etcétera, etcétera. Y si no les hablan y les dicen y les ordenan que se detengan, hubieran continuado la guerra. ¿Sabe por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Bueno, todo es sobrenatural, todo es increíble, todo lo que pasa en Israel. Cuando veras ponemos atención que detrás de todo hay un Dios que dijo: nadie te podrá jamás echar cuando yo te establezca. Amós 9, 14 y 15. Nadie te podrá echar una vez que ustedes regresen, nadie les podrá sacar. Entonces, Israel está continuamente atacado. Vino la guerra del 73, la guerra de Yom Kippur, los volvieron a atacar, se formó Yasser Arafat con el movimiento palestino de Hamas, Hezbollah, que está sostenido por Irán, y así vemos todos los grupos terroristas que han tratado de extirparlos y sacarlos, porque son 20 millones, 22 millones de árabes contra 5 o 6 millones de judíos. O sea, son casi 4 veces más que la ronchita. ¿Saben de qué tamaño es Israel? Del tamaño de Nueva Jersey. Es el mismo estado, el mismo límite geográfico que tiene este estado, es el estado que tiene Israel. Es insignificante, rodeado de puros enemigos. Y tú vas en un avión a Israel y atraviesas Jordania, o atraviesas Irak, o atraviesas el Líbano, y todo Israel verde, 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 verde. Más de 6 millones de olivos sembraron, y todas las naciones alrededor secas, secas, feas, 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 etcétera, etcétera. Y es la misma experiencia cuando vuelas de México a Estados Unidos. Virgen del Socorro. Pasamos, podemos venir desde Centroamérica, México, todo, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Todos los países de México, centroamericanos, todo, ¿verdad? Seco, etcétera, etcétera. Llegamos a este país, orden, seguridad, verde, verde, todo esto. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Simplemente que después de Israel, esta nación es la única nación que se fundó en la Biblia. Cuando llegaron los pilgrims, los peregrinos de Inglaterra huyendo de la persecución en Europa de la Iglesia Católica, fundaron en Rhode Island, en el estado de Virginia. Ahí llegaron los primeros peregrinos, llegaron con la Biblia. Y llegaron enseñando la Biblia y tratando de evangelizar a los Cheyennes, a los Sioux, a los Apaches, a todos los verdaderos norteamericanos, porque ellos son los verdaderos originarios de este país. Todos los demás somos inmigrantes, todos absolutamente. Entonces, esta es la razón. Pero a México, ¿quién llegó? Fray Bartolomé de las Casas, el que te bautizó. ¿Quién llegó a Sudamérica, Centroamérica? Roma, de España, y no traían el Evangelio. ¿Y qué hicieron? Mezclaron el catolicismo con la brujería. Se llama sincretismo, y es una mezcla de ocultismo con religión. Y por eso en los cultos de la Iglesia Católica hay la oscuridad. Te entras, no, aquí está Dios, no hablen, y cuando sales de la iglesia o del edificio, viva Zapata. Todo es un misterio, ¿verdad? Incienso y todas estas cosas misteriosas. El cura levanta el cáliz diciendo que se convierte milagrosamente la sangre del cuerpo de Cristo en pan y en sangre, y te lo dan a comer en la hostia el domingo, y de lunes al viernes se te sale Cristo. Y te lo tienes que volver a tomar otra vez el domingo. Todo es una mezcla de religión con ocultismo. Y esto es lo que heredamos, y por eso estamos como estamos. Y de ahí vienen las envidias contra esta nación. Pero no hay nadie que quiera emigrar e irse a vivir a Rusia o a México
o España, porque todos quieren vivirse aquí, porque aquí está el sueño de la libertad. Aquí está el sueño con el que todo el mundo. Llegamos a Estados Unidos, el país más próspero en los últimos 73 años, y todos los sudamericanos y los gobiernos comunistas al que yo pertenecí, les decíamos imperialistas. Cuando un imperialista es alguien que establece por medio de la fuerza un imperio, y los únicos que han sido imperialistas han sido los rusos. Estados Unidos jamás ha colonizado, después de cuando entró a Panamá y sacaron a este narcotraficante y a todos, Irak y todo, siempre se ha salido y ha dejado que los gobiernos se levanten. Nunca Estados Unidos se ha quedado desde hace 62 años en ningún país. Es imposible que se les llame imperialistas. Es la envidia de los comunistas, infectando las mentes de nuestros jóvenes, haciendo que odiar a este país por la prosperidad, porque la envidia, si la envidia fuera tiña, estaríamos chitiñosos. Bueno, esta es una de las razones, y vemos también el surgimiento en tercer lugar de la Unión Europea. En el capítulo 2 del libro de Daniel, rápidamente Nabucodonosor ve un sueño, una estatua gigantesca. Y Nabucodonosor le mandó a hablar a los brujos, a los astrólogos, a Walter Mercado, a doña Pachita, la de Oaxaca, la de los peyotes alucinantes, y mandó traer a todos aquellos que hasta ahorita todavía tienen fama, ¿verdad? Mediums que se comunican con los muertos, para que le interpretaran el sueño, y ninguno pudo. Y entonces Daniel, que ya formaba parte del séquito del emperador Nabucodonosor, alguien le dijo, el jefe de los eunucos, que había un hombre con otro espíritu y que él le podía interpretar el sueño. En el capítulo 2 manda la 3 de Daniel. Daniel oró y Dios le reveló por revelación lo que había en el sueño. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: soñaste una grande estatua gigantesca, y la cabeza la tenía de oro, el brazo y el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Y los dedos de la estatua eran una mezcla de hierro con barro. Y Daniel le dice: tú eres Nabucodonosor, o sea, el imperio babilónico, esa cabeza de oro. Pero Dios dice que después de ti vendrá otro reino inferior, representado por la plata, que fueron, de acuerdo a la historia, los medos, cuando hicieron alianza con los persas, que es Irán actual. Y después le dice Daniel, vendrá otro reino inferior. Vean la disminución del valor de los metales: oro, plata, bronce, hierro. O sea, los gobiernos irían de mal en peor, hasta que se iban a deteriorar de tal manera en el que ya había una mezcla, como lo vamos a ver, de hierro con barro. El tercer imperio, le dijo Daniel, el bronce del vientre, fueron los griegos. Alejandro el Magno, a los 21 años, se muere su padre Filipo en Macedonia, y Alejandro se convierte en el conquistador más grandioso de toda la historia, porque en 10 años, a los 30 años de edad, 31 años de edad, había conquistado casi todo el sur de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Alejandro muere a los 33 años en lo que es ahorita Irak, o la antigua Babilonia, Mesopotamia del Antiguo Testamento. Muere, ahora sí que de un pasón de hashish, de drogas, y muere convirtiéndose en homosexual, Alejandro el Magno. Y le dice Dios, le dice Daniel: y el cuarto reino, las piernas de hierro, será un reino poderoso que representa a Roma. ¿Por qué representa con las dos piernas? Porque cuando el Imperio Romano se divide, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, se divide en Constantinopla y en Alejandría. Y entonces le dice Dios, Daniel a Nabucodonosor: y los dedos de la estatua serán la última forma del gobierno que exista antes que Cristo regrese. Y aquí en el sueño es representado por una piedra que golpea la estatua, y todos los metales son derribados y destruidos y desmoronados hasta el polvo. Entonces, estas 10 naciones que representan, que se derivan de las piernas,
se profetiza que el antiguo imperio romano va a resurgir. La última confederación política que existe antes de Cristo va a ser Europa otra vez, unida con el Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, debajo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak. Y esta es la razón por la cual Putin, ahorita Rusia, quiere controlar el Medio Oriente a través de Irán y de Siria. Y ellos destruyeron a ISIS porque no les conviene tampoco un califato o un gobierno musulmán, porque es Rusia la que quiere controlar el Medio Oriente. Así que nosotros vemos que estas profecías nos hablan que antes de que venga Cristo se van a juntar 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos, como lo dijimos el primer día, los que no vinieron el viernes en la noche, se va a devaluar. Esta nación o va a ser bombardeada, o ataques terroristas, o económicamente va a pasar a segundo o tercer plano, o el arrebatamiento de la iglesia, donde millones de personas desaparezcan, que es donde más personas van a desaparecer de esta nación, va a hacer que Estados Unidos pase a un segundo o tercer lugar de preponderancia militar, económica y económica. Entonces, ¿quién va a quedar? Europa. Qué interesante que ahorita Europa se encuentra en bancarrota. La única nación ahorita en Europa que sobrevive es Alemania. Y la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, es la única cristiana del mundo ahorita como estadista. Y Jimmy Morales, que es de Guatemala, que creo que ya va a salir en estos días, que se decían, bueno, cristianos, ¿verdad? Entonces, qué interesante es que Alemania ha estado ayudando a España, a Portugal, a Grecia y a Italia para poder sacarlos de la crisis económica en que se encuentra. Escuchen esto, el Brexit o la salida de Inglaterra de la Unión Europea debilita aún más a Europa. Y ahorita el único aliado que tiene Alemania es Francia, nada más, a Macron el presidente. Entonces, ¿qué va a pasar? El caldo de cultivo para que un dictador surja es el que se encuentra en Europa. ¿Cómo surgió Hitler, Hussein, Benito Mussolini, Stalin, Castro, cuando las naciones se encontraban abandonadas, sin liderazgo, en pobreza, y surge un líder populista como Hitler, que saca a los comunistas de Alemania, vuelve a levantar empresas, crea el Volkswagen. La palabra Volkswagen, Volks significa carro, el pueblo, Wagen, coche. La palabra Volkswagen significa el carro del pueblo. Fue un milagro. Es un motor que con 4 tornillos lo sacas y le pones otro. O sea, fue un motor impresionante. Crearon el motor Porsche, el famoso Fernando Porsche fue el que lo creó. Y Alemania surgió hasta que vino la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Europa se encuentra ahorita precisamente en el punto donde puede surgir el anticristo. Porque solo un hombre con este poder diabólico y con poderes extraordinarios va a levantar a Europa y va a entregarle a las naciones el gobierno a este hombre. Estas son las tendencias de los principales tiempos que nos anuncian en qué época nos encontramos. Y te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aunque tenemos muchísimas más, gracias por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra, porque nos has llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a tu propósito y a la gracia que nos ha acompañado con la aparición de Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora que el gran pastor de las ovejas, el Hijo de Dios, te haga apto para toda buena obra y que tú puedas vivir siempre para glorificar su nombre, andando como es digno de él, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesús, fortalecidos interiormente por el Espíritu de Dios, para que podamos en aquel día no tener que avergonzarnos absolutamente de nada y manteniendo la buena conciencia delante de Dios y de los hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muchísimas gracias, Pastora Dulce. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a dar por concluida, por terminada, pero recuérdense que a las 7 de esta noche estaremos nuevamente con la última conferencia. Así es de que si usted tiene tiempo, le esperamos, va a ser de gran bendición. Ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Amado y eterno Salvador, te damos gracias en esta hora por toda tu bendición. Queremos bendecir, Señor, en tu nombre, con esta oración, al pastor Alducin, a su esposa Marta. Queremos bendecirlo, Señor, pidiéndote por sus vidas, para que tú los guardes. En especial, Señor, personalmente quiero pedirte por la salud de tu siervo. Señor de la gloria, que tu mano esté sobre él, bendiciéndole y ayudándole, Padre Celestial, y cuidándole, a su esposa y a toda su familia, en todo lugar, Señor, donde ellos se mueven. Que tu ángel, Señor, esté con ellos, guardándoles y cuidándoles. Si hay alguna necesidad especial en sus vidas, si hay alguna petición, Señor, especial, en esta hora nos unimos todos, Señor, para pedirte que en tu misericordia y en tu amor, Señor, y según tu voluntad, tú respondas a sus vidas en el nombre de Jesús. Pero que así como a ellos respondas a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos reunidos, Señor, esta mañana en este lugar. Bendice sus vidas y guárdales. Gracias, Señor, por esta bendición, gracias por esta victoria. Señor, y te rogamos por la conferencia que tendremos a las 7 de la noche, para que la bendición tuya siga fluyendo como ha estado con nosotros en estas dos conferencias anteriores. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un fuerte aplauso, Señor, que le bendiga. Por favor, hay una sesión de fotos con el pastor. Puede acercarse a él. Le suplicamos, por favorcito, un saludo y, ¿verdad? Sí, para que